Hey, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego, por si no me conocías. Te mando un gran abrazo y un saludo. En este canal tratamos sobre espiritualidad, desarrollo personal y meditación. Hoy voy a empezar una serie de videos que van a estar dedicados a responder sus preguntas, las cuales ustedes hicieron por su Instagram. Así que si no me han seguido en mi Instagram, síganme para que estén pendientes de esas tandas de preguntas. Y hoy voy a responder una pregunta que gracias a sus votos dijeron que iba a ser por YouTube. Entonces la primera pregunta es esta. ¿Cómo perder el miedo a que me roben en Bogotá? Y la elegí de primeras porque me ha pasado eso, me han robado en Bogotá, pero me di cuenta de algo. Y esto es lo que quiero hablar en el video de hoy. Así que quédate al final porque te voy a dar 5 acciones para liberarte de ese miedo. Para empezar a perder el miedo de que te roben, de que te atraquen, de lo que sea aquí en Bogotá. Entonces, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa las notificaciones, la campanita para que YouTube te avise los próximos videos que voy a estar publicando. Hay muchas preguntas dejaron ustedes, pero voy a empezar con esta. Si no has visto el video acerca de cómo reestructurar el miedo, te lo recomiendo porque va a estar muy de la mano de lo que vamos a hablar hoy. El miedo, Zig Ziglar lo define como falsa evidencia aparentemente real. Miedo en inglés es fear. Si tú lo pones en siglas, sería false evidence appearing real. En español traduciría falsa evidencia aparentemente real. ¿Tú crees que es real? ¿Tú crees que es real lo que te dice tu miedo? De que te van a robar. ¿Y por qué tienes ese miedo? Bueno, debemos entender cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente es un mecanismo de supervivencia. Nuestra mente lo que trata de hacer es mantenernos vivos el máximo tiempo posible. No prosperar, no ser abundante, no ser saludable, sino sobrevivir. Entonces la mente tiene unos mecanismos que utiliza para básicamente acercarnos al placer o alejarnos del dolor. Y muchas veces cuando tenemos dolor, la mente asocia eso con miedo. El miedo no es un bloqueo, el miedo es algo natural. Y es que no se pueda perder. Al final siempre va a estar el miedo ahí, pero tú tienes que empezar a entenderlo. Porque si no lo entiendes, pensarás que es un bloqueo y no vas a hacer las cosas porque tu miedo te convence de que no las hagas. La mente, como te dije, trata de alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Entonces, cuando la mente ha relacionado una experiencia como dolor, va a producir el miedo o va a producir alguna incomodidad para que tú no hagas esa acción y la mente cumpla su objetivo, que es alejarte del dolor porque piensa que eso es peligroso o va a atentar contra tu supervivencia. Aquí el punto es entender que el miedo es solamente mental. A menos de que estés en una situación, en una situación inmediata en donde tú tienes que actuar. Por ejemplo, estás en la selva y te encuentras un tigre, o no sé, acabas de tener un accidente, o todas estas cosas que literalmente están pasando en el momento, o no sé, tienes que saltar un puente o algo así para sobrevivir, o tienes que correr por tu vida. Todas esas cosas son literalmente experiencias en el momento. Entonces tu mente se activa con ese miedo para hacerte actuar, para que no te quedes ahí y no mueras. ¿Qué pasa aquí? Que la mente relaciona miedos y te hace creer que son literalmente muy, muy, muy reales. Y lo único real que lo hace es tu propio pensamiento, tus imaginaciones. Entonces, a menos de que estemos en una situación inmediata de peligro, como estamos en el borde de un edificio, ahí sí el miedo es real. Pero cuando no, estamos imaginando solamente posibles escenarios en el futuro. Es decir, el miedo no es real, solamente es una imaginación en tu mente. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que muchos de los miedos no son reales, son solamente psicológicos, viven en la mente. Por eso son falsas evidencias o apariencias aparentemente reales. Solamente son reales aquí. Séneca decía, el filósofo estoico decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y la mayoría de nuestros miedos no son miedos inmediatos, son solamente pensamientos. Y un pensamiento se puede cambiar. Entonces la mente, como te digo, va a tratar de alejarte del dolor y acercarte al placer. Y eso lo hace a través de unas cosas que se llaman creencias. Entonces, tu mente ha relacionado muchas creencias frente a lo que es el placer y frente a lo que te produce dolor.
Y tenemos que entender que hay dos mentes. Tenemos dos mentes. No solamente la mente consciente, la que podemos escuchar, los pensamientos, observar los pensamientos, sino también hay una mente subconsciente. Es decir, no somos conscientes de esos pensamientos. Pero igual están ahí. Y son la base para los pensamientos conscientes que estás teniendo. Tus creencias es la base de tus decisiones. Entonces, ¿cómo se forman las creencias? Por dos formas. Repetición o alto impacto emocional. Entonces, si tú tienes miedo a que te roben en Bogotá, probablemente sea porque tú hayas tenido una experiencia en el pasado en donde tu mente tuvo tanto dolor que relacionó esa experiencia como mala y empezó a grabar todas las emociones y los pensamientos que tenías en ese momento para una próxima vez. Es decir, tu mente estaba en una situación de robo o te estaban amenazando y tu mente consciente se apagó, le dio lugar a la mente subconsciente para que ella empezara a grabar todo y para que en un futuro, una próxima ocasión, volviera a actuar de la misma manera. Entonces, si te robaron en el pasado, es probablemente que haya quedado ese miedo ahí porque tu mente relacionó: "Ah, la calle es peligrosa, Bogotá es peligrosa, no puedo sacar mi celular porque es que me va a pasar eso si lo saco, como la vez pasada". Entonces, cuando tengas una experiencia que es muy parecida, alguien saliendo en la esquina y es de noche y vas sola, entonces tu mente va a empezar a traer otra vez el pasado y va a empezar a activarse todo eso, vas a empezar a sentirte otra vez con miedo. Y resulta que pasa esa persona y no era un ladrón, solo era una persona, pero tu mente ya lo tiene ahí como: "Oh, esto es un ladrón porque es de noche y tengo mi celular en la mano", etcétera. Entonces, probablemente hayas tenido una experiencia en el pasado o probablemente hayas visto cómo robaban a alguien o básicamente puede que no sea simplemente una experiencia o sea creada por ti misma, por tus pensamientos, por la forma como piensas de lo que es Bogotá o lo que has escuchado sobre Bogotá o lo que dicen tus papás o lo que ha dicho toda la gente de Bogotá porque dicen: "Bogotá es peligroso, no saques el celular, Diego, porque es que aquí en el centro no se puede sacar ningún celular porque es que aquí te lo roban, te lo rapan, no, 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 guárdalo". Son historias. Es lo que llamaba Carl Jung el inconsciente colectivo. En ese inconsciente colectivo se comparten un montón de historias que son creencias o paradigmas para la mayoría de las personas y no necesariamente tienen que ser verdad para todos. Una de las historias es que en Bogotá roban mucho. Bogotá es muy peligroso. Wow, no, no puedes sacar tu celular aquí. Uy, no, ¿cómo así? En Bogotá, uy, te van a robar. Esas son historias que se comparten en el inconsciente colectivo. Mucha gente comparte esas historias y de tanto compartirlas, son verdad para ellos. Entonces, a ellos los ves que los roban a cada rato. A ellos los ves que siempre les pasa algo malo en Bogotá porque es que la creencia se está reflejando y se está justificando en la realidad externa. Entonces, como lo que tú creas es lo que vas a ver afuera. Si tú crees, si tú sales con una convicción de que si sales de la casa te van a robar y vas con un, sin duda, es que no, es que yo sé que aquí en Bogotá me roban. Pues prepárate porque te van a robar. Es así de sencillo. Tu creencia, tu mundo interno está dándole forma al mundo externo. Entonces, si tú tienes la creencia de que en Bogotá es peligroso, es muy probable que atraigas una situación en donde vayas a tener un robo o un intento de robo. Yo cuando era más joven tenía ese miedo y me pasó lo mismo que te digo. Me pasó que una vez me robaron muy cerca a mi casa, literalmente en la esquina, con un cuchillo de cocina. Íbamos con la guitarra y nos robaron todo menos la guitarra. Los ladrones eran como un poco novatos. Pero después de ese momento mi mente relacionó esa experiencia a que estar en la calle, y eran las 10 de la mañana, estar en la calle es peligroso. Entonces yo empecé a relacionar todo y empecé a mirar a todos como si fueran ladrones, porque cuando eso fue a la edad más o menos a los 15 13 años, y en ese momento se me marcó muy fuerte esa experiencia, o sea, tuve un alto impacto emocional y luego trataba de evitarla, o sea, yo no, ay no, tengo que salir a la calle, uy no, porque es que la vez pasada me robaron. Entonces eso se formó como una creencia en mí. ¿Y qué pasaba? Que daba oportunidad para que esas situaciones me ocurrieran a mí. Después de esa primera vez me robaron como 3 veces más en ese mismo mes. O bueno, casi en esos 2 meses que seguían. ¿Por qué? Porque yo estaba creyendo eso y se me grabó tan fuerte que como yo creía, era lo que veía afuera. Entonces empecé a justificar las historias de mi abuela. Dieguito, no salgas. Llega antes de las 10 porque es que tú no sabes qué te va a pasar. Todas esas historias como que nos han metido y que hemos creído simplemente porque sí. Porque es que, ay, Bogotá es peligroso. Ay, Diego, pero es que igual si tú crees que no te van a robar, te van a robar. Pues bueno, esas son las creencias de las demás personas. ¿Qué decides tú? No tiene que ser necesariamente verdad para ti. Y todo se reduce al punto de entender cómo funciona tu mente. Si tú tienes miedo a que te roben,
Fíjate si has tenido una experiencia en el pasado, si estás viendo los medios de comunicación que lo único que hacen es alimentar tu mente de lo negativo, cuántos asesinatos han habido estos días, robos, masacres, guerra, virus, todo eso está alimentando tu mente y tu mente está en el lado negativo de las cosas. Entonces cuando tú vas a salir vas a ver reflejado lo que estás viendo en los medios de comunicación. También fíjate en las historias que has escuchado de tu familia, las historias que tú te cuentas a ti misma en la mente, como que no, es que aquí es peligroso. Y no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, tú puedes cambiar tu mente, siempre, no importa la edad que tengas. No quiere decir que tú, por ser muy adulta o muy joven, no quiere decir que tú no puedas cambiar tus creencias. Entonces fíjate en eso. La otra cosa que me gustaría hablar es la parte metafísica del miedo. Todo es vibración, todo está vibrando, todo es energía vibrando a una frecuencia diferente. Lo que consideramos sólido no es sólido, es un montón de energía moviéndose a una velocidad muy rápida, la cual nuestros sentidos no pueden percibir. Pero si pusiéramos un microscopio en la pared, podríamos ver a todos los átomos bailando. Entonces lo que llamamos sólido no es sólido. Incluso también las situaciones llevan una carga electromagnética o una carga vibracional. Una situación, un robo, un asesinato, todas esas cosas están cargadas de una vibración. Entonces, todo es vibración. Todo es energía vibrando a una frecuencia. Tú también estás vibrando. Y tu vibración depende de los pensamientos y los sentimientos que tengas. Si tienes pensamientos de, oh, me van a robar, y luego te combinas un sentimiento de angustia y de preocupación, si mantienes ese pensamiento y ese sentimiento durante días, durante horas, vas a empezar a crecer en ese sentido, en esa vibración. Entonces vas a empezar a irradiar ese tipo de vibración. Imagínate que tú eres como un radio y ese radio está recibiendo señales y emitiendo señales. La señal que estás emitiendo depende de los pensamientos y sentimientos que estés teniendo. Entonces, si envías un pensamiento de miedo y un sentimiento de angustia, vas a empezar a crecer con esa señal. Y cuando salgas a la calle, porque todo es vibración, todos estamos vibrando y todos estamos nadando, navegando con calma por el campo cuántico, o sea, por todo es vibración. Y hay una cosa que se llama la ley de atracción. Si no has visto el video de la ley de atracción, míralo porque es la guía completa de cómo puedes utilizarla conscientemente. Entonces, cuando tú sales, están rigiendo unas leyes universales, unas leyes universales. Entonces, una de ellas es la ley de atracción que dice, vibraciones iguales se unen y vibraciones diferentes se separan. Entonces, si tú sales a la calle pensando en que te van a robar, pensando en que te robaron hace 20 años y que, ay Dios mío, me va a pasar otra vez, y al mismo tiempo estás produciendo un montón de emociones de angustia, de estrés, de miedo, vas a salir como un rayo diciendo, quiero que lleguen todas estas mismas vibraciones a mí. Puede que lo estés haciendo inconscientemente, pero ahora que eres consciente de eso, tienes que empezar a monitorear tus pensamientos. Tienes que empezar a elegir tus pensamientos y tus sentimientos. Porque si no vas a salir a la calle emitiendo una frecuencia que no quieres emitir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú repites un pensamiento de miedo? ¿Qué pasa si siempre estás pensando en que te van a robar cuando sales? Pues que estás enviando esa señal y ¡tada! Te van a llegar situaciones que estén en alineación con esa vibración que estás emitiendo. Entonces no es como, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Tú lo atrajiste. Tú lo atrajiste por tus pensamientos. La forma como te sentías. Todo es vibración y todo, o sea, vibraciones iguales se juntan y vibraciones diferentes se separan. Es así. Es como el agua y el aceite. A mí me pasó una vez que iba llegando a la casa tarde. Entonces mi historia todavía decía, ya no la tengo. Pues estoy llegando tarde. Los ladrones están ahí esperándome. Ay, Dios mío, tengo que andar con cuidado en la noche porque estoy solo. Ay, me van a robar. Tengo que estar cuidado. Entonces iba llegando a mi casa, iba una persona por una acera y yo iba por esta y nos encontramos. Pero antes de que nos encontráramos, él pasó la calle. Y yo dije, ahora sí me robaron. Y después de eso dije, no, voy a mantenerme en calma. Y empecé a tomar control de mis pensamientos, porque cuando él iba en la otra acera, yo empecé a pensar, ay, ese man me va a robar. Ay, no, ¿qué tal se pase de calle? ¡Ah! Estoy solo. ¡Ah! ¿Qué tal que me toque pelear? ¿Qué tal que me toque correr? ¿Qué tal que me toque? Ay, no. Entonces yo apenas cambié la acera, empecé a cambiar los pensamientos de una vez. Empecé a respirar, empecé a mantenerme, o sea, no a mandar pensamientos que no quiero tener, o sea, que no quiero experimentar. Pero yo sentía la intención de esa persona y esa persona se pasó a la acera para hacerme algo. ¿Qué pasó en ese momento? Que yo sentía el miedo, obviamente el miedo no se va a ir, pero tú tienes que actuar a pesar del miedo. O sea, no puedes dejar que el miedo a salir te inunde, porque al final no vas a vivir una vida en miedo.
Y los miedos no tienen que ser verdad para ti. Entonces esa persona se acercó y yo sentía el miedo como, ay Dios mío, me va a hacer algo. ¡Ah! Pero pasé y nos miramos a los ojos y le dije, buenas noches. Y la persona me dijo, quedó como en shock, como que se le cruzaron los cables porque el man me iba a hacer algo. Y yo le dije, buenas noches. Y quedó como, buenas noches. Y seguimos derecho y nos miramos otra vez. Y yo, wow, ¿qué fue esa vaina? Literal, agua y aceite. O sea, yo cambié mi vibración en menos de 2 minutos y él sí se le sentía la vibración densa, de miedo, porque los ladrones normalmente están pensando, me van a coger. Entonces están en miedo y haciendo acciones. Entonces se siente denso. Yo pasé con él y eso fue, sentí como una emoción ahí, como, no sé, como una energía súper pesada, pero no pasó nada. Entonces después me puse a pensar, wow, como yo estaba vibrando en otra vibración, literalmente fuimos agua y aceite. No nos pudimos unir y la intención de él quedó literalmente bloqueada. Entonces al final, fíjate si estos miedos son tuyos. Fíjate si esto es miedo es tuyo por tus experiencias del pasado o es un miedo que has adoptado de alguien más. Yo adopté ese miedo de alguien más. Mi familia me decía un montón de tiempo a cada rato y me repetía, Diego, no salga porque es que aquí usted no sabe, mire, si vio lo que pasó en el periódico, si vio lo que pasó en las noticias, no salga porque es que no sé qué, bla, 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 bla. Entonces yo decía, al final, no, eso, ¿por qué tiene que ser así? Para mí, es literal. No es porque yo sea mejor, sino que literalmente es así funciona. Metafísicamente así funciona. La vibración igual se atrae con una vibración y una vibración que esté en diferente frecuencia se van a repeler. Es así. Es así y no importa si no lo crees, si no lo aceptas, es así. Pruébalo. Entonces al final basta una decisión tuya para decir, ¿cuáles son mis miedos? Ok, tengo este miedo a que me roben en Bogotá. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia en el pasado probablemente. Ah, mi mamá me dice esto, escucho muchas noticias. Entonces tienes que ir a la raíz de por qué sientes ese miedo. Y al final darte cuenta de que no tienes que mantener ese miedo. Solamente es tu mente diciéndote que eso es verdad, cuando no tiene que ser así. Entonces las 5 acciones que debes hacer es empezar primero monitoreando tus pensamientos. Monitorea tus pensamientos, monitorea tu conversación interna tan a menudo como puedas y fíjate qué pensamientos estás teniendo. Porque recuerda que los pensamientos que estés teniendo va a ser la vibración que estés emitiendo. Y solamente fíjate en la conversación. Y cuando empieces a fijarte, empieza a cambiarla conscientemente y deliberadamente a una historia que si prefieras. La segunda cosa que debes hacer, o que puedes hacer, es empezar a decir afirmaciones. Una afirmación que me gusta mucho es, yo soy la presencia y el poder que aniquilan todo el temor, toda duda, toda incertidumbre y preocupación en la actividad de mi plano físico. Y aquí el truco es decirla muchas veces con una emoción muy fuerte dentro de ti. No repetir como un lorito, sino decirlas siempre con emociones y emoción. Y repetirla y repetirla hasta que tu mente subconsciente haga esa afirmación como propia y al final veas el reflejo afuera. Yo soy la presencia y el poder que aniquilan todo el temor, toda duda, toda incertidumbre y preocupación en la actividad de mi plano físico. Puedes buscar más afirmaciones en internet y en los libros, hay muchas, para que empieces a cambiar ese miedo. La tercera es, no veas la televisión. No veas la televisión ni los medios de comunicación porque eso va a alimentar la vibración que tú no quieres atraer, que es el robo, el asesinato, la muerte, todo esto. No veas la televisión, no leas los periódicos, no alimentes tu mente de cosas que no quieres experimentar afuera. Alimenta tu mente de cosas que sí quieres ver afuera. Prosperidad, paz, abundancia, felicidad, alegría, entusiasmo, paz, calma, lo que sea, pero aliméntalo con lo que sí quieres y no con lo que no quieres. El cuarto paso es medita regularmente. Empieza meditando 5 minutos al día. A medida que vayas meditando regularmente te vas a dar cuenta de que nunca estás sola, nunca. Incluso si estás llegando a la 1 de la mañana donde no se ve nada, es que lo chistoso que dicen es que, ay, Dieguito, no llegues tarde. Si no llega a la 1 de la mañana, es más razón que no haya nadie en la calle. Y si hay alguien en la calle, tú estás vibrando diferente y no te va a pasar nada, es así, literal. Entonces, cuando empieces a meditar, te vas a dar cuenta de que siempre estás protegido. Tus ángeles, tus guías están ahí. Y la presencia de Dios en ti siempre está ahí. Lo único que tienes que hacer es mantener tu mente calmada. Y eso te va a ayudar, a eso te va a ayudar la meditación, a calmar tu mente en situaciones de estrés. Para que no se te vayan los pensamientos, sino que tú mantengas tus pensamientos siempre solamente lo que tú quieres. Yo soy la presencia del poder que aniquilan todo el temor, toda duda, toda incertidumbre y preocupación en la actividad de mi plano físico. Incluso si hay un montón de ladrones afuera, a ti no te van a tocar porque tú estás en otra vibración. Es así de literal. Y al final te das cuenta de que siempre puedes pedir por esa protección, siempre, 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 siempre. Y el quinto y último paso es enfrenta tus miedos. Empieza a salir más a la calle.
Pero ojo, no con esta actitud de que, oh, tengo 3 celulares nuevos de 2 millones cada uno, miren, para que me roben. No, simplemente sal a la calle y mira cómo te sientes en diferentes aspectos. Sal sola, si puedes. O encuentra una forma de enfrentar esos miedos. Sal sin nada. Si es que si te da miedo es que te roben el celular, sal sin nada y camina en la calle. O trata de, no sé, de enfrentar como tú quieras los miedos. Que llegues tarde en algún momento y vas a empezar a controlar tus pensamientos. Y al final te vas a dar cuenta de que muchas veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Enfrenta tus miedos y dales la cara para que dejen de molestarte. Y al final decide si quieres seguir creyendo en ese miedo, porque al final es tu decisión, es tu decisión. Entonces, muchas gracias por tu pregunta. Nos veremos en el próximo video de esta serie. Y espero que les haya ayudado este video, espero les haya servido. Y nada, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, síganme en las demás redes y escuchen mi podcast porque pueden escuchar algo que les ayuda a mejorar su vida. ¿Quién sabe? Entonces, no siendo más, recuerda esto: cambio interno conectado a lo externo. La riqueza de un espíritu eterno.